Entonces, nada más retomando, lo último que habíamos platicado es la piedra angular central de la estadística, que son los procesos de recolección de datos, ¿sí? El principal problema del cual platicamos que tienen los procesos de recolección de datos es que los datos que tú puedas obtener no vayan a estar sesgados o no vayan a estar cargados, lo cual va a producir que los datos se conviertan en un conjunto de información que es inútil, ¿sí? Para hacer énfasis en esto, ahora sí, vamos a retomar un poquito los ejemplos que no discutimos en la otra clase. Por ejemplo, aquí les cuentan, se hace la siguiente encuesta en línea, ¿no? Vamos a hacerlo más grande para que se note un poquito. Entonces la NBC, que si no me falla la memoria es una, o sea, es una cadena ahí es una televisora pública que está en Estados Unidos. La competencia de la NBC es la BBC, que es inglesa, que en este caso corresponde, creo que la sede está en Londres. Entonces a los de la NBC se les ocurrió hacer la siguiente encuesta en diciembre del 2008. ¿Sí? Publicaron en su sitio web la siguiente encuesta. ¿Debe quitarse la leyenda In God We Trust de las monedas estadounidenses? ¿Sí? Y entonces las personas que contestaron, el 14%, dijo esto es una violación al principio de separación de iglesia y Estado. ¿Sí? Mientras que el resto contestó, no, la leyenda de la frase tiene significado histórico, patriótico, etcétera, ¿no? Entonces, no se debe de tomar o no establece una relación o una religión para el Estado, ¿sí? Entonces, digamos que el sitio web tenía la pregunta y solo tenía estas dos opciones, ¿no? Entonces, cuando sacaron esta encuesta, ¿sí? Y bueno, aquí les dicen cuándo se hizo y que fueron 12.800, no, 12.810.697 respuestas contadas. O sea, las personas que participaron en la encuesta, de hecho, al menos son muchos más de los que viven en el estado de Guanajuato, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que salió esta encuesta, unas personas estos de extrema derecha mandaron el siguiente mail, el siguiente mensaje cadena, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, he aquí su oportunidad para que los medios conozcan dónde están las personas en su fe en Dios como la nación. ¿Sí? La NBC lleva a cabo una encuesta acerca de In God We Trust para que permanezca en la moneda estadounidense. O sea, luego hay personas que se malviajan mucho, ¿sí? Pasa en México, y si creen que pasa en México, todavía pasa más en Estados Unidos. Ahí tienen al hombre disfrazado de búfalo que tomó el Congreso. ¿Sí? Entonces, algunas personas entendieron esto como una medida que la NBC promovía para que se quitara este letrero de las monedas, ¿no? Entonces, empezaron a mandar este correo cadena en el 2009, ¿sí? 2008-2009, digamos que pues algo así como el WhatsApp no existía, pero sí eran muy comunes los mensajes de celular, los correos cadena, los mensajes cadena. Entonces la gente empezaba a mandar esta información y pues bueno, mientras circuló la encuesta, pues estuvo circulando este mensaje cadena, ¿no? ¿Sí? Y ya el mensaje finalizaba con esto no se envía para discusión, si estás de acuerdo reenvíalo, si no lo estás, borra el mensaje, ¿sí? Entonces, no sé ustedes qué opinen, pero si esto estuvo circulando igual que esto, díganme, ¿esta encuesta es de fiar o no es de fiar? O sea, ¿estos datos son confiables para representar la opinión de la gente o no lo son? Valeria, Yo pienso que no, porque estás diciendo que no, o sea, si le quieres hacer caso o no le quieres hacer caso, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, simplemente hagas como un tipo envío o no envío. O sea, no es como, no tienen ninguna población, ay, ¿cómo se diría? Este, un porcentaje ya estimado, o sea, realmente no es como, no hay como algo, una variable. No sé, ya me hice bolas, pero yo creo que no.
¿Sí? ¿Alguien más que quiera darnos su opinión? Por ejemplo, va un no, o sea, o sea, esta encuesta se echó a perder. ¿Alguien que opine alguna cosa diferente o lo vea con otra perspectiva? O sea, acuérdense, aquí es bien importante la interpretación. Vean, no nos hemos metido a nada de matemáticas, no nos hemos metido a hacer cuentas, solamente planteamos situaciones, vemos porcentajes y tratamos de ver si le podemos creer o no le podemos creer. ¿Sí? Entonces, yo concuerdo justo con lo que acaba de decir Valeria. El hecho de que esta cosa haya estado circulando mientras ocurrió esta encuesta, esto viene a modificar las opiniones, entonces las opiniones van a estar sesgadas, ¿sí? Probablemente el hecho de que haya sucedido esto en paralelo, pues por supuesto que viene a modificar esta información. O sea, véanlo de esta manera. Eh, Simple y sencillamente la NBC, por una razón que no está a lo mejor clara o ellos no expresan de la manera más transparente posible, pues querían saber si la gente está de acuerdo con esta frase en el billete o no. O sea, la NBC simplemente quería saber esa información. Ahorita no nos preocupemos ni por qué ni para qué. Entonces, al encontrarse con esto, la encuesta de la NBC se echa a perder. ¿Sí? Entonces, si NBC quiere estos datos o necesita estos datos, pues va a tener que ingeniárselas de otra manera para obtenerlos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de información sesgada. Muchas veces cuando ustedes trabajen en encuestas o en recolección de información, algún aspecto del entorno, que obviamente ustedes no van a poder controlar, no podemos controlar todo lo que ocurre en el entorno, pues va a venir a echar a perder o a modificar los datos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con precisamente la recolección de datos. Entonces ese es uno de los ejemplos que quería discutir, que habíamos dejado para para la otra ocasión, ¿sí? Y vamos a discutir, digamos, otro resultado, otra forma en la que se recolectan datos. Infecciones quirúrgicas es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces dicen, muchos pacientes quirúrgicos no obtienen oportunamente las dosis de medicamentos correctos. O sea, es muy común que te operaron, ¿sí? Y los medicamentos postoperatorios, que siempre de ley son antibióticos, ¿sí? Hay para... O sea, a final de cuentas, entró el cuchillo y salieron las tripas. Entonces, que entre algo extraño a tu cuerpo, pues implica que además de entrar ese objeto extraño, pues pueden entrar muchas cosas más. Por lo tanto, un procedimiento estándar después de una cirugía, pues es que te tomes tu cóctel de antibióticos para que si algo entró, pues bueno, ese algo que está por ahí adentro no vaya a ocasionar estragos, ¿sí? Entonces, más o menos este es el contexto. Entonces, de 30 millones de operaciones realizadas en Estados Unidos, ¿sí? Se determina que el 2% se complicaron por algún tipo de infección, ¿sí? Dice el reporte. El estudio de 34,000 pacientes quirúrgicos en 3,000 hospitales diferentes en 2001 descubrió que solo el 56% reciben este tipo de medicamentos de manera oportuna inmediatamente después de la cirugía, ¿sí? Entonces, esta investigación pues es un ejemplo de un estudio observacional. Por ejemplo, los hospitales tienen sus registros, tienen sus archivos, de acuerdo a las políticas del hospital. O sea, muchos hospitales pueden tener políticas de centros de recolección de datos públicos, ¿sí? Entonces, estos datos simple y sencillamente se recabaron, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de estudio observacional. Un estudio observacional bien hecho produce datos duros, datos certeros, ¿sí? Es decir, mientras la persona estaba siendo operada o recibía o no recibía el medicamento, pues ahí no estuvieron los encuestadores. Toda esa información fue recolectada en los distintos hospitales y una persona interesada en hacer el estudio o acomodar la información, pues se dedicó a recabar los datos, ¿sí? ¿Qué posible defecto pudieran tener estos datos? Pues bueno, estos datos son tan confiables como las personas los vaciaron a los archivos de los hospitales. Entonces, si ustedes confían en el médico, o en las enfermeras o en las personas que vaciaron estos datos, pues lo más seguro es que estos datos sean correctos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un mal ejemplo de recolección de datos y acá tenemos un buen ejemplo de recolección de datos, ¿sí? Dependiendo obviamente del dato que tú quieres recabar, pues te conviene actuar de una o de otra manera.
Entonces, no sé si hay alguna duda con cualquiera de los dos ejemplos que mencionamos o discutimos para pasar a la última tanda de definiciones y cerrar el capítulo. Bueno, entonces prosiguiendo, ¿sí? Aparece la siguiente definición, que es el marco muestral. Entonces, un marco muestral es una lista o conjunto de elementos que se obtienen de la población, es decir, pertenecen de la población, y de ellos se van a extraer las muestras, ¿sí? Entonces, lo ideal, o cuando un estudio está bien diseñado, el marco muestral debe de ser representativo de la población, ¿sí? Si el estudio no está bien diseñado, el marco muestral pues no va a tener nada que ver con la población. Y aquí les ponen un caso extremo, ¿sí? Cuando se logra compilar un conjunto de información o de datos de la población completa, a ese tipo de estudio no se le conoce como estudio estadístico, se le conoce como censo. Seguramente habrán escuchado hablar de los censos de la INEGI. ¿Sí? Los censos, que tan antiguos son tan antiguos como el mismísimo Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, cuando tú logras recolectar toda la información de toda la población, se le conoce censo. Pero bueno, como lo habíamos discutido en la primera sesión, pues bueno, muchas veces realizar un censo pues puede ser extremadamente costoso y complicado. Y esta es la principal razón por la cual en los países los censos se hacen cada 5 o cada 10 años. ¿Sí? Tienes que invertir un montón de recursos para jalar o recolectar la información. Entonces, si no cuentas con la posibilidad de censar, o sea, de sacar toda la información de toda la población, pues tienes que definir un marco muestral. ¿Sí? Entonces, el marco muestral pues siempre es una pequeña parte de la población o de lo que tú deberías obtener de un censo. ¿Sí? Y luego pues de aquí nos empiezan a mostrar algunas definiciones de cómo se les llaman a las muestras, ¿sí? Muestra dirigida, ¿sí? Una muestra dirigida es cuando alguien, ¿cómo se llama? Escoge el dato, ¿no? Por ejemplo, hablando de una encuesta, una muestra dirigida sería cuando el encuestador dice, pues yo quiero preguntarle a ese señor, yo quiero preguntarle a esta señora, a este niño, a tal o cual persona. O por ejemplo, si hay un inspector, no sé, de calidad, ¿no? Digamos que la empresa produce bolsas de plástico. Entonces van saliendo varias bolsas de plástico ahí de la máquina o de las cajas donde quedaron empaquetadas, y el inspector dice, yo quiero inspeccionar ese embarque, ¿no? ¿Por qué? Él tendrá sus razones. Entonces, la cuestión de la muestra dirigida se basa completamente en el juicio de quien selecciona el dato. Otro ejemplo de muestra dirigida, imagínense que le quieren hacer una encuesta a ustedes, a la población serían los estudiantes de La Salle, y quieren conocer la opinión de los estudiantes sobre el profesor X, ¿no? Digamos con el fin que tenga La Salle de saber esa información. Entonces digamos que uno de los coordinadores pues escoge a algunos alumnos para pedir la opinión del, ¿cómo se llama?, sobre ese profesor. ¿Qué tan buenos serán los datos que recabe el coordinador? Pues bueno, están completamente basados en el juicio del coordinador. O sea, en este caso el coordinador va a tener que decir por qué le preguntó a este estudiante y por qué considera que de este otro estudiante pues no va a obtener información válida o veraz, ¿sí? Y el problema principal de las muestras dirigidas, o sea, de las muestras que se escogen, es que tienden a producir la gran mayoría de las veces datos sesgados, es decir, datos que están cargados en alguna dirección y por lo tanto no nos van a servir, ¿sí? Por otro lado, lo que nosotros queremos en un estudio es lograr muestras probabilísticas. Una muestra probabilística es cuando tú, en base a un proceso de probabilidad o completamente estocástico o azaroso, logras seleccionar la muestra. Entonces, un proceso de selección probabilístico quita el juicio de la persona, y al quitar el juicio de la persona, en la gran mayoría de los casos, vas a lograr muestras sin sesgo, es decir, datos que te van a ser útiles. Entonces, ya para acabar con la clasificación, digamos que están los diseños muestrales, o sea,
las formas en las cuales tú quieres adquirir la información, y se pueden dirigir en general en muestras dirigidas, ¿sí? Donde alguien va a escoger el dato, va a escoger el producto, lo que quiere analizar, verificar, y en muestras probabilísticas. ¿Cómo funciona una muestra probabilística? Esto funciona igualito que una rifa. O sea, tú te las tienes que ingeniar para tener un sistema que te permita escoger números o datos al azar. Por ejemplo, si ustedes quieren, retomemos el ejemplo que inventé del profesor, el coordinador Osvaldo quiere saber la opinión sobre X profesor, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo es, ustedes tienen sus matrículas asignadas, ¿no? Entonces, digamos que ahorita las matrículas activadas son de la 1016 a la 2014, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es esos números colocarlos en una rifa o colocarlos en un generador aleatorio de números, que hay muchísimos en internet, y le podemos pedir a Excel o a internet, dame un número al azar entre el 1014 y el 216, ¿no? Entonces vamos a entrevistar al alumno cuya matrícula me haya salido, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de muestras probabilísticas. Te las ingenias para, ¿cómo se llama? Para etiquetar los objetos que tú quieres estudiar, los datos, y escogerlos de la población mediante alguna técnica al azar, ¿sí? Los muestreos probabilísticos pueden ser muestreos sencillos, que esto es lo más común. Pensando en alguno de los proyectos, ¿no? Que por ahí de repente preguntaban, había un grupo de personas que quería determinar la cantidad de horas de ejercicio que hacen usuarios de un gimnasio, ¿no? Por ahí me lo habían comentado. Entonces, un ejemplo de muestreo sencillo sería que a lo mejor tú tuvieras a los miembros de ese gimnasio, tienen algún número de suscriptor, digamos que son 200 personas las que están inscritas al gimnasio. Entonces tú pudieras obtener esos datos y puedes escoger mediante una rifa del 0 al 200 alguna de las personas. Entonces ese sería un ejemplo de muestreo sencillo, ¿sí? El muestreo puede ser aleatorio simple, o sea, con alguna rifa, con algún número al azar, o muestreo sistemático. Un ejemplo de muestreo sistemático es, por ejemplo, sabes que tienes 200 usuarios, entonces voy a preguntar cada 10 usuarios. Entonces le voy a preguntar al suscriptor 10, al suscriptor 20, al suscriptor 30, y de esa manera de los 200, ¿sí? Pues le voy a poder preguntar a 20 personas. Un muestreo sistemático te conviene utilizarlo cuando quieres garantizar un cierto porcentaje de la población completa. No vas a poder a lo mejor entrevistar a los 200 usuarios que están inscritos al gimnasio, pero con el muestreo sistemático pues ya te inventaste una técnica para estar escogiendo cada cierta cantidad de números. El muestreo sistemático probablemente es lo que más se utiliza en la industria de generación de productos o de manufactura. Por ejemplo, no sé si lo sepan, pero hay varias empresas que fabrican las latas, ¿sí? Las latas de coca, que muchas veces son subsidiarias de la misma Coca-Cola, o que Coca contrata externamente para que le fabriquen las latas, ¿sí? Entonces lo que hacen ahí, utilizan un protocolo de revisar cada 1000 latas, por ejemplo, cada 1000 latas, se toma una lata para revisarla y para ver si los productos tienen, es decir, si la manufactura de las latas es la correcta. Si sale cierta cantidad de latas con defecto, automáticamente todo lo que se haya producido ese día o en ese embarque se desecha como por una medida de seguridad, ¿sí? Entonces, un muestreo sistemático es que te inventes una forma para estar escogiendo los objetos o la muestra de la población. La muestra aleatoria simple es cuando mediante el proceso azaroso o estocástico tú vas jalando los datos de ahí. Luego están los métodos múltiples. ¿Cuál es la diferencia de un muestreo sencillo a un muestreo múltiple? El muestreo sencillo siempre lo puedes hacer en un paso. Ahorita les puse el ejemplo de las latas, el ejemplo de los suscriptores del gimnasio, ¿sí? Y lo pueden hacer por rifa o lo pueden hacer por cada cierta cantidad o número. Los métodos múltiples se utilizan para estudiar poblaciones que son más complicadas, ¿sí? Muchas veces la población puede tener muchos detalles o puede ser tan grande que vas a necesitar a esta población subdividirla, ¿sí? En varias muestras,
y en cada uno de estos subconjuntos o estas nuevas subpoblaciones, tú ir haciendo los muestreos que harías en un caso sencillo, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto pudiera ser que tienes a todos los estudiantes de la Salle, ¿sí? Pero de repente estudiar, digamos, hacerles la pregunta a todos los estudiantes, digamos que quieren saber los coordinadores cuál es la opinión de los estudiantes sobre la directora, ¿no? Entonces, un ejemplo de método múltiple sería empezar por dividir por grados la opinión, para que puedas tener la opinión de los de primero, la opinión de los del segundo año de prepa y la opinión de los de último año de bachillerato, ¿sí? Entonces, los métodos múltiples siempre vas a hacer varios pasos para filtrar o separar a tu población, y ya sobre esas partes tú vas a hacer los estudios más específicos, ¿sí? Puedes hacer un muestreo aleatorio múltiple, por ejemplo, ya separaste a la población por grados, ¿sí? Entonces, por cada grado vas a hacer tu rifa para ver a qué estudiantes vas a seleccionar, ¿sí? O puedes hacer un muestreo aleatorio estratificado. ¿Qué sería eso? Pues digamos, ir subdividiendo todavía más las categorías. Voy a querer opiniones de los alumnos de diseño, y luego voy a querer un grupo de las opiniones de los QB, y voy a querer digamos, otro subgrupo de los de humanidades y de los admin, ¿no? Entonces, muestreo aleatorio estratificado es todavía la población, o sea, la población completa, irla dividiendo aún más, y ya de aquí otra vez escoges algún muestreo aleatorio múltiple, o te inventas alguna regla para cada cierta cantidad de digamos, de estudiantes que busca su opinión, pues seleccionarlos mediante algún proceso, ¿sí? También muchas veces lo que se busca dentro de las muestras estratificadas, o sea, estrato significa como nivel, ¿sí? Donde tú haces toda una, o sea, tú haces tantas subcategorías como necesitas, lo que buscas es que sean proporcionales, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor hay más estudiantes en la Salle de ADMI que de físico-matemáticas, ¿sí? Entonces, como hay más ADMI y hay menos físico-matemáticas, pues bueno, debes de tener cuidado de escoger cantidades proporcionales que te representen a los estudiantes, de tal manera que la opinión de los de ADMI no bloquee o no supere a las de, ¿cómo se llama?, a las de físico-matemáticas, o queden todos bien representados. No cometer el error de que hay más alumnos de ADMI y entonces entrevistas más de físico-matemático y menos de ADMI, ¿sí? Dependiendo lo que uno quiere estudiar, pues bueno, uno tiene que ir escogiendo todo este tipo de cosas, ¿sí? Y el muestreo de conglomerados, digamos que ese vamos a verlo por acá, ¿sí? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Conglomerados, ¿sí? Después de que estratificas a la población, ¿sí? O defines un marco muestral, vas a escoger algunos, o sea, vas a hacer muestreos múltiples de los diferentes subgrupos que hayas hecho, ¿sí? Entonces vean que todo esto nada más es fabricar un plan o fabricar alguna manera de, cuando tienes muchísimos datos, hacer una organización previa y escoger de dónde vas a ir tomando. Muestras pequeñas siempre puedes hacer, o poblaciones pequeñas siempre puedes hacer muestreo sencillo, ¿sí? O poblaciones simples. Cuando las poblaciones empiezan a ser complicadas o empiezan a tener muchas características, pues te conviene, ¿cómo se dice? Destripar el problema, ¿no? Desarmarlo en partes y ponderar o escoger ahí alguna proporción. Entonces, eso es lo que tengo para platicarles por el día de hoy. Y digamos que con esto básicamente terminamos el capítulo 1. ¿Sí? Y bueno, esta última parte que dice estadística y tecnología tiene que ver con uso de Excel, de Minitab. Yo creo que nos va a quedar tiempo, entonces vamos a aprender a hacer algunos trucos en Excel para ver estas cosas. ¿Qué nos queda? Que le den una checada al repaso del capítulo y que obviamente sigan trabajando en el examen de práctica del capítulo, ¿sí? Entonces les dejé las 3 partes, ¿sí? Se entrega para el jueves,
Entonces, los 20 minutos que nos quedan de clase, pueden preguntar dudas de esto, ¿sí? Sigan elaborando el examen, ¿sí? Acuérdense que lo recomendable es hacerlo en hojas blancas o de libreta, dado que aquí no hay demasiado espacio para que contesten. Eso ya lo suben como actividad. Ese digamos que es básicamente el repaso para el intermedio, y el intermedio lo tendríamos el día viernes, ¿sí? La sesión del jueves, Cristian, o sea, ¿qué pasa si tenemos eh, cosas incorrectas? De hecho, el jueves, la clase del jueves la quiero aprovechar para que revisemos juntos esto, ¿no? O sea, como el jueves se tiene que subir esto, en lugar de ver tema nuevo el jueves, yo me voy a poner a discutir algunas de estas preguntas o algunas de estas dudas, y también he estado muy atestado en la semana, me han aventado clases para arriba. De hecho, uno de los grupos de el supergrupo que teníamos de tercer semestre lo dividieron en dos. Entonces, por una parte está bien porque me tocan un poquito más de horas clase, y ya ahí con el sueldo, pues a uno, unas horas clase, pues siempre a uno le va bien con sueldo, pero estoy así medio vuelto loco en lo que me acabo de organizar. Entonces no he tenido chance de checar su primera tarea. Entonces yo espero ya para el jueves tenerla revisada e ir corrigiendo, ¿no, Cristian? Para que no vaya a haber ese problema y todo esté bien claro para el día del examen, que es el viernes. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Si no, o sea, para estos 20 minutos pónganse a trabajar en esto, y si sale alguna cosa extraña, pues pregunten, para eso son estas sesiones.